Vamos a hablar acerca del linfoma de Hodgkin. Bueno, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia linfoide de origen B. Tiene células neoplásicas características que son las células de Reed-Sternberg. Este linfoma de Hodgkin representa el 1% de todas las neoplasias y es más característica en el sexo masculino, en los hombres. Con respecto a la frecuencia según la edad que tiene de aparición este linfoma de Hodgkin, tiene una curva bimodal, como podemos ver aquí, en la cual su pico de aparición suele ser más entre los 20 y 30 años y el otro pico de aparición suele ser a los 60 años. Con respecto a la etiología, se ha asociado mucho con el virus Epstein-Barr, ya que se ha encontrado por medio de tinción inmunohistoquímica en las células neoplásicas infección por este virus. Con respecto a la anatomía patológica, las células de Reed-Sternberg son consideradas linfocitos B activados del centro germinal, las cuales tienen marcadores característicos que son el CD15, el CD30 y el Ki1. Como podemos ver en la imagen histológica, las células de Reed-Sternberg son células grandes con abundante citoplasma, con un núcleo bilobulado y con grandes nucleolos. Tienen algunas variantes como son las células de Hodgkin, que son una variante mononuclear de estas células, y las células lacunares, que son más características del tipo esclerosis nodular, que ya veremos más adelante. Según la clasificación de la OMS del linfoma de Hodgkin, la podemos clasificar en linfoma de Hodgkin variedad predominio linfocítico nodular y en linfoma de Hodgkin clásico. El linfoma de Hodgkin variedad predominio linfocítico nodular es una neoplasia linfoide B de crecimiento nodular, el cual tiene células características que son las células LH, las células en palomita de maíz como se las conoce. Presenta fenotipo B y carece de marcadores CD15 y CD30, a diferencia de las células de Reed-Sternberg. Suele aparecer más en varones entre los 30 y 50 años y no está relacionado con el virus Epstein-Barr. Tiene crecimiento lento y recidiva local. El linfoma de Hodgkin clásico tiene 4 variantes: de predominio linfocítico, esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocítica. Primero, la de predominio linfocítico representa el 5 al 15% de los casos. Suele aparecer más en la edad media y tiene un mejor pronóstico. Las células características son las células de Reed-Sternberg y de Hodgkin y no presenta síntomas B. ¿Qué son estos síntomas B? Estos síntomas B son la fiebre, la diaforesis, o sea, la sudoración y la pérdida de peso. Con respecto a la esclerosis nodular, representa el 40 al 75% de casos, es la más frecuente, se caracteriza por la presencia de bandas de fibrosis rodeando nódulos tumorales, presenta o sus células características son las células lacunares, como dijimos anteriormente, y se ve más en mujeres jóvenes. Con respecto a la celularidad mixta, representa del 20 al 40% de los casos. Existen proporciones similares de células reactivas e inflamatorias y de células neoplásicas de Reed-Sternberg o de Hodgkin. Se ve más en la edad media y aquí ya existen síntomas sistémicos y de enfermedad extendida. Y la depresión linfocítica representa del 5 al 15% de los casos, es la de peor pronóstico. Aquí hay abundantes células neoplásicas de Reed-Sternberg y de Hodgkin. Se ven aquí los síntomas B, producto de la diseminación, y se ve más en la edad avanzada. Aquí tenemos imágenes histológicas, la de predominio linfocítico, en la cual va a haber un infiltrado linfocítico difuso, la de esclerosis nodular, en la cual vamos a ver nódulos linfáticos con bandas de colágeno, la celularidad mixta, en la cual vemos más histocitos, eosinófilos, células de Reed-Sternberg y menos linfocitos, y en la depresión linfocítica, en la cual hay una disminución de todos los elementos celulares. Estas variantes, la de predominio linfocítico y la de esclerosis nodular, son consideradas histológicas favorables por su mejor pronóstico, y la de celularidad mixta y de depresión linfocítica son consideradas histológicas desfavorables por su peor pronóstico. Con respecto a la diseminación del linfoma de Hodgkin, generalmente la diseminación se da por vía linfática
a estructuras linfáticas adyacentes, vecinas. Suele empezar primero a nivel cervical. Producto de este patrón de diseminación por contigüidad, puede llegar a órganos y estructuras vecinas, aunque raramente puede diseminarse por vía hematógena. Existe una estadificación que es la clasificación de Hahn-Arbour-Cotswold, en la cual se la clasifica en sí en 4 estadios, pero cada uno de estos estadios va a tener ciertas variantes. Por ejemplo, tenemos el estadio 1, en la cual una sola área ganglionar es afectada. El 1E, una localización extralinfática y afectación localizada. El 2, dos o más áreas ganglionares en el mismo lado del diafragma son afectadas. Y un órgano o localización extralinfática, o sea que hay una afectación localizada, más una o más áreas ganglionares al mismo lado del diafragma. El estadio 3, las áreas afectadas son áreas ganglionares a ambos lados del diafragma, limitado a abdomen superior, ganglios portales, celíacos, esplénicos y vaso. En el 3.2 hay afectación de ganglios abdominales inferiores, paraórticos, ilíacos, inguinales, mesentéricos, con o sin afectación de abdomen superior. En el 3E, un órgano o localización extralinfática y afectación localizada, más afectación de áreas ganglionares a ambos lados del diafragma. En el 3S, afectación esplénica más afectación de áreas ganglionares a ambos lados del diafragma. En el 3SE, un órgano o localización extralinfática localizada y afectación esplénica más afectación de áreas ganglionares a ambos lados del diafragma. Y en el estadio 4, afección difusa o diseminación de uno o más órganos extralinfáticos con o sin afectación ganglionar. Por ejemplo, el hígado, la médula ósea u otros sitios extranodales no contiguos a los ganglios. Esta clasificación nos sirve mucho para ver el pronóstico también de los pacientes. No es lo mismo un paciente que esté en un estadio 1 que un paciente que ya esté diseminado todo en su cuerpo en un estadio 4. No va a tener el mismo pronóstico. Con respecto a la clínica, como podemos ver en la imagen, suelen presentarse adenopatías periféricas, principalmente cervicales. Suele haber afectación mediastínica. Estas adenopatías no suelen ser dolorosas. La afectación mediastínica es más propia de la esclerosis nodular, del tipo esclerosis nodular. La afectación esplénica y abdominal es más propia del tipo celularidad mixta. Estas adenopatías suelen volverse dolorosas cuando el paciente consume alcohol. Esto es algo muy típico de ello. Los síntomas B se suelen presentar en el 40% de los pacientes que sufren esta patología. Como ya lo dije, los síntomas B son la fiebre tumoral, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, que es más del 10% del peso total en 5 meses, lo que se pierde. Y también puede aparecer prurito como clínica de esta patología. Las pruebas de laboratorio y técnicas de imagen. En el hemograma se puede evidenciar una anemia de trastornos crónicos, leucocitosis, eosinofilia, neutrofilia. En fases avanzadas ya no será en sí una elevación, sino ya podría ser una linfopenia. Igual la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada. Esto es útil para la valoración de recidivas. Pero en sí, la prueba de oro para diagnosticar el linfoma de Hodgkin es la anatomía patológica del ganglio. Y para ver extensión de esta patología se puede utilizar la tomografía y el PET. Esta tomografía tiene algunas cosas en contra que no funcionan muy bien, porque suelen haber ganglios infiltrados, pero que no han aumentado de tamaño, y entonces si no aumentan de tamaño no van a ser detectados. Son contras que tiene la tomografía. En cambio el PET detecta actividad tumoral, por lo cual es muy bueno para diagnosticar esta patología. Para no diagnosticar, sino para evaluar la extensión que ha surgido en esta patología. Y el tratamiento de estadios limitados, o sea, de 1A y 2A, va a ser el tratamiento combinado con 2 a 4 ciclos de quimioterapia con esquema tipo ABVD, que es la adriamicina, bleomicina, vinblastina y
dacarbazina. Es importante recordar así con estas letritas para no olvidarnos y poder memorizar más rápido. Entonces se hace estos ciclos de quimioterapia con este esquema ABVD más radioterapia de campo afectado con una dosis total de 20 a 30 grays o solo 4 a 6 ciclos de ABVD. Para la enfermedad limitada de predominio linfocitario nodular se le realiza una resección ganglionar y vigilancia. También se puede utilizar radioterapia, quimioterapia y rituximab. Para tratamientos de estadios avanzados, del 3, del 4 o síntomas B o masa bulky, el tratamiento estándar es de 6 a 8 ciclos de ABVD, que ya vimos que significaba cada letra. Otro esquema es la quimioterapia tipo BACOP, en cambio, que es la bleomicina, etoposide, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Este es más tóxico que el anterior, por lo que es para pacientes de peor pronóstico. Y la masa de Bulky, que es una masa de más de 10 centímetros de diámetro, se suele realizar radioterapia de campo afectado sobre la masa. O sea, la radioterapia sobre la masa. El tratamiento de la enfermedad de predominio linfocitario nodular es quimioterapia, ABVD, CBP, que es la ciclofosfamida, vincristina, prednisona, o el conocido CHOP, que es la ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Todos con rituximab. Aquí hay un cuadrito como para recordar el tratamiento, que ya lo mencioné, un cuadrito resumen. Y esto ya es no Hodgkin. Eso ha sido todo del linfoma de Hodgkin.